¿Alguna vez te has preguntado cómo un momento aparentemente inofensivo puede llevarte por caminos inesperados? Bajo el glorioso atardecer de Madrid, Elena, una mujer de 52 años con un matrimonio tranquilo, se prepara para emprender un viaje familiar que, sin saberlo, lo cambiará todo. Un auto estrecho, un roce accidental y una mirada misteriosa de Diego, su cuñado de espíritu libre, despertaron en ella emociones que nunca se había atrevido a afrontar. ¿Qué sucede cuando la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa? ¿Puede un momento de debilidad destruir una familia construida durante décadas? ¿Y tú, si te enfrentas a la tentación, elegirías guardar silencio o dejar que tu corazón te guíe? Únase a mí mientras exploramos esta emotiva historia donde los secretos se esconden debajo de la fachada perfecta de una familia. Cada roce, cada mirada conlleva una pregunta: ¿Elena vencerá o caerá? No te pierdas las sorpresas que te esperan. Si tienes curiosidad por saber qué pasó en ese atardecer, pulsa el botón de suscripción ahora, deja un me gusta y comenta tus pensamientos. ¿Cómo crees que Elena afrontará este secreto? Comparte para descubrir juntos las próximas historias emotivas. El cielo de Madrid aquella tarde estaba teñido de un resplandor dorado, con los rayos del atardecer bañando las calles empedradas que conducían a las tranquilas afueras de Segovia. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, y soy una mujer que ha vivido más de la mitad de su vida con lo que muchos considerarían una existencia perfecta. Mi esposo, Javier, de 55 años, es un arquitecto talentoso, el hombre del que una vez me enamoré perdidamente en mi juventud. Tenemos 2 hijos, Miguel y Ana, ambos ya adultos, que han abandonado el nido para perseguir sus propios sueños. Nuestro matrimonio de 25 años ha sido apacible, pero en algún rincón de mi alma sentía un vacío que se deslizaba sigilosamente, como una pequeña grieta en una pared que no me atrevía a enfrentar. Era un fin de semana de julio, y el aire del verano español estaba impregnado del aroma de la lavanda y el heno seco. La familia de Javier había organizado un viaje corto al campo de Segovia para celebrar el 80º cumpleaños de mi suegra, Carmen. Ella era una mujer fuerte, curtida por la vida, con historias de la guerra y el amor que cautivaban a toda la familia. Nos acompañaba Diego, el hermano menor de Javier, de 48 años, un hombre soltero y despreocupado que siempre traía risas a nuestras reuniones familiares. Diego era un pintor freelance, vivía una vida sin ataduras, con viajes espontáneos a Marruecos o Italia en busca de inspiración. Me llamaba cuñada querida con una sonrisa traviesa, y yo le respondía con la comodidad de una hermana mayor. El monovolumen de Javier estaba repleto de personas y equipaje. Javier conducía, mi suegra ocupaba el asiento del copiloto, los 2 sobrinos pequeños de Diego, hijos de su hermana, estaban en los asientos del medio, y Diego y yo quedamos relegados a la última fila, tan apretados que mi hombro casi rozaba su pecho. Llevaba un vestido maxi azul esmeralda, ligero pero ceñido al cuerpo, perfecto para el calor del verano. El vestido tenía un escote discreto que resaltaba mis formas sin ser demasiado llamativo. Diego, con una camisa de lino blanca y unos pantalones cortos caqui, desprendía un encanto natural, con su cabello rizado y desordenado y unos ojos castaños cálidos. Durante el trayecto, todo parecía normal. Las risas de los niños llenaban el aire mientras jugaban a las adivinanzas. Carmen relataba una historia sobre cómo conoció al abuelo de Javier en un baile en Madrid, y Javier se concentraba en la carretera, aportando de vez en cuando algún comentario gracioso. Diego y yo charlábamos sobre cosas triviales, un nuevo documental en Netflix, un bar de tapas excelente en Lavapiés o el último cuadro que estaba pintando. Me contó sobre la vez que se perdió en Florencia y tuvo que pasar la noche en una iglesia abandonada, y yo estallé en carcajadas, olvidando por un momento lo incómodo del espacio reducido. Pero cuando el coche comenzó a transitar por las carreteras accidentadas del campo segoviano, mi cuerpo empezó a rozar el de Diego con más frecuencia. Intenté mantener la distancia, sentándome erguida y apoyando las manos en mis muslos, pero el espacio reducido no lo permitía. Cada bache hacía que mi hombro chocara contra su pecho, y podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su camisa. Al principio,
Pensé que era solo una molestia, una situación incómoda que cualquiera podría experimentar en un viaje con tanta gente. Me dije a mí misma que solo tenía que soportar una hora más y todo volvería a la normalidad. Sin embargo, pronto noté que la mirada de Diego había cambiado. Ya no era la mirada juguetona de siempre, sino algo más profundo, como si ocultara un secreto. Cuando el coche pasó por un tramo lleno de baches, me deslicé ligeramente hacia él y su mano se posó en mi cadera para evitar que cayera. Su mano era cálida, firme, y en ese instante sentí una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. Me enderecé rápidamente, murmurando un gracias torpe, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Una sensación prohibida, peligrosa, pero también intensamente atractiva, comenzó a deslizarse dentro de mí. Intenté ignorarla, concentrándome en los campos verdes que se extendían fuera de la ventana, donde los rebaños de ovejas pastaban tranquilamente bajo la luz del atardecer. Pero cada vez que el coche se tambaleaba, mi cuerpo rozaba el de Diego, y empecé a darme cuenta de que él no intentaba evitar el contacto como yo. En un momento, al tomar una curva cerrada, mi rodilla tocó su muslo, y Diego no se movió. En cambio, me miró, una mirada breve pero cargada de significado, como si me desafiara a reconocer lo que ambos estábamos sintiendo. Cuando el coche se detuvo en una gasolinera para que todos estiraran las piernas, suspiré aliviada, pensando que el espacio reducido por fin se liberaría. Javier y mi suegra llevaron a los niños a la tienda de conveniencia para comprar agua, mientras yo dije que necesitaba ordenar mi bolso para quedarme en el coche. Diego, en lugar de bajarse como los demás, dijo que se quedaría para ayudarme. En ese momento, con solo nosotros dos, el silencio se volvió asfixiante. Me incliné para revolver mi bolso, fingiendo estar ocupada, pero sentía los ojos de Diego sobre mí. Elena, ¿alguna vez has sentido que estás atrapada?, preguntó de repente, con una voz baja y seria. Me quedé helada, con la mano inmóvil dentro del bolso. La pregunta de Diego fue como un puñal que tocó la soledad que había intentado enterrar durante años. Mi matrimonio con Javier no tenía tormentas, pero tampoco tenía la chispa de los primeros días. Javier estaba siempre ocupado con su trabajo, y yo, una profesora de literatura que se había jubilado anticipadamente, pasaba la mayor parte del tiempo cuidando la casa y participando en clubes de lectura. Amaba a Javier, pero no podía negar que había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si esto era todo lo que la vida me ofrecía. No respondí, solo lo miré, y en ese instante, Diego se inclinó y me dio un beso breve pero ardiente en los labios. Ese beso fue como una chispa, despertando cada uno de mis sentidos. Lo empujé, con el corazón latiendo desbocado, gritándome internamente que esto estaba mal, que yo era la esposa de su hermano. Pero mi cuerpo había respondido, una parte de mí anhelaba esa sensación, anhelaba sentirse viva, sentirse mujer y no solo esposa o madre. Diego, no podemos, susurré, con la voz temblorosa. Esto no está bien. Me miró, sin disculparse, pero tampoco insistió. Sabes, Elena, a veces la vida no nos da muchas oportunidades de vivir de verdad. Esa frase me persiguió durante el resto del viaje. Cuando los demás regresaron al coche, intenté mantener una fachada de normalidad, riendo con los niños y respondiendo a las preguntas de Carmen. Pero cada vez que el coche se tambaleaba, cada vez que mi cuerpo rozaba el de Diego, sentía ese fuego consumiendo mi razón. Diego no intentó tocarme de nuevo, pero su presencia, su respiración, eran suficientes para desestabilizarme. La fiesta de cumpleaños de Carmen fue alegre, con platos de jamón ibérico, vino tinto y el sonido de una guitarra flamenca resonando en el jardín de su casa. Intenté sumergirme en el ambiente, pero los ojos de Diego siempre encontraban los míos, como un recordatorio de nuestro momento prohibido en el coche. Javier, como siempre, estaba ocupado charlando con los parientes, sin notar el cambio en mí. Pero yo sabía que ya no era la misma Elena. En el viaje de regreso a Madrid, volví a sentarme junto a Diego en la última fila. Esta vez, los roces ya no eran accidentales. Cuando el coche pasó por un tramo oscuro, la mano de Diego tocó mi muslo a través de la fina tela de mi vestido. Me sobresalté,
pero no la aparté. Me dije a mí misma que era solo un momento de debilidad, que terminaría cuando llegáramos a casa. Pero cada toque de Diego era una llama, y yo, como una polilla, no podía resistir su atracción. Una semana después, Diego me envió un mensaje, invitándome a un pequeño café en el barrio de Malasaña, solo para hablar. Sabía que debía decir que no, pero fui. La conversación se prolongó más de lo previsto, y antes de que me diera cuenta, estábamos en un hotel discreto, dejando que las emociones prohibidas estallaran. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. Diego me hacía sentir viva, me devolvía una chispa que había perdido hace mucho. Los encuentros secretos continuaron, en rincones ocultos de Madrid donde nadie sabía quiénes éramos, pero los secretos no duran para siempre. Una noche, mientras borraba los mensajes de Diego en mi teléfono, Javier entró en la habitación. Me miró, no con ira, sino con un dolor profundo. Elena, lo sé todo, dijo, con una voz que cortaba como un cuchillo. Me quedé petrificada. Resultó que Diego había confesado todo a Javier, no por remordimientos, sino porque quería que yo dejara a Javier para estar con él. Diego no solo quería una aventura secreta, quería destruir mi familia, quería que me convirtiera en parte de su vida desenfrenada. Me había dejado llevar por el fuego de Diego, pero no me di cuenta de que no me amaba como yo pensaba. Él amaba la conquista, la emoción de lo prohibido, no a mí. Javier no gritó, no me reprochó. Solo dijo, he notado que te alejabas desde hace tiempo, pero nunca imaginé que elegirías a Diego. Dio media vuelta y se fue, dejándome con la certeza de que había perdido al hombre que amaba por un error momentáneo. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y arrepentimiento. Diego intentó contactarme, pero corté toda comunicación. Me di cuenta de que él no era quien me traería felicidad, solo fue una vía de escape temporal para mi soledad. Esta historia es una advertencia, las emociones prohibidas pueden arrastrarnos, pero el precio puede ser toda una vida. Dejé que la soledad y la tentación vencieran mi razón, y ahora vivo con el dolor de una familia rota. Si fueras yo, ¿qué harías? ¿Guardarías el secreto o lo confesarías todo? Comparte tus pensamientos. Necesito perspectivas para entenderme mejor.